Por favor, adelante. Ahí está. Entonces, ahí está Mel y Ana de Punta Tralca. Hola, compas. Mel y Ana, Mel, estuvimos conversando con ella la semana pasada o esta semana, difundiendo este taller por medio de los medios libres de Radio Placeres. Así que qué bueno que se pudieron sumar las compas ahí de los medios libres que son tan fundamentales en estos tiempos. Y siempre en realidad. Así que bueno, ese es el mapa general de las personas que estamos acá. Como ven, venimos de diferentes territorios. Nos resulta fundamental reconocer los lugares desde donde estamos creando, desde donde estamos pensando, desde donde estamos viviendo y ocupando los diferentes espacios. Así que nos parecía fundamental partir haciendo este mapeo y esta vista general de quiénes somos. Lo bonito de estas gráficas es que nos permiten después dejarlas como registro y material visual, que en el fondo se convierte en una foto de este cruce que empezamos a hacer desde diferentes lugares. Y así damos la bienvenida a este segundo taller de Prisma Feminista, un taller que surge gracias al aporte de Fondo Alquimia. Así que desde nuestro cariño gigante le mandamos un abrazo muy fuerte a esas compas que desde la autogestión nos permiten financiarnos y permiten financiar espacios como este, a nosotras y a tantas otras que están haciendo resistencia en sus territorios con diferentes luchas. Y les queremos compartir un poco de lo que ha sido Prisma para nosotras. Para eso hicimos un pequeño video, así que las invitamos y les invitamos a verlo. Y ahí le pido a la DJ Gaby que comparta la pantalla. Dura 3 minutos, así que es un poco el resumen de lo que nosotras hemos sentido y pensado sobre qué son los feminismos, sobre qué es Prisma, así que las invitamos a verlo. Feminista es un espacio de trabajo interdisciplinario en el que mujeres y disidencias nos encontramos para sentipensar nuestras economías, modos de habitar y nuestra existencia de forma crítica y buscando alternativas desde la ética del cuidado que nos permitan darle sostenibilidad a la vida de manera colaborativa y cariñosa. Los feminismos que nos hacen sentido surgen a partir de la revisión teórica, sentida y encarnada, de las experiencias en la calle y en los territorios, de las reflexiones que hemos mirado y nombrado junto con otras y otras, en las que nos reconocemos la historia y el trabajo que hemos desplegado con nuestras ancestras y tantas compañeras y compañeros de lucha. Nuestros referentes son diversos, de distintos territorios y con diversos énfasis, pero con la claridad común de buscar feminismos que se posicionan críticamente al modelo colonial de género perpetuado y sostenido por el neoliberalismo y el capitalismo extractivista y heterosis patriarcal, que cuestiona los espacios de poder y la dureza y juicio ante el ser o no suficientemente feminista. Entre nuestros referentes se encuentran los feminismos del sur global, que se sostienen en miradas decoloniales, interseccionales, ecofeministas, comunitarias, negras, chicanas, indígenas y mestizas, surgidas a partir de la experiencia de obreras y personas en resistencia. Recordamos a las y los compañeros zapatistas, a pañuelos en rebeldía, a las compañeras kurdas y a las defensoras de la tierra de toda Abya Yala. Agradecemos a Rita Segato, Gloria Anzaldúa, Claudia Corol, Silvia Rivera Cusicanqui, Silvia Federici, Lorena Cabnal, Verónica Gago, Emma Goldman, Constanza Michelson y a tantas otras personas que le han dado palabra a nuestra lucha y quienes han trazado el camino que hoy recorremos con mayor autonomía y placer. Agradecemos a las feministas del norte global y las invitamos a fortalecer el diálogo norte-sur, reconociendo los privilegios de los feminismos occidentales, blancos y hegemónicos, para darle cabida a modos más horizontales y dialógicos. Nuestra perspectiva es crítica y situada. Se sostiene en la búsqueda de comunidades diversas que buscan en lo común su potencia transformadora. Reconocemos en el feminismo un modo de ser, estar, sentir, de vincularnos, de sostener la red como estrategia de poder. Buscamos un habitar feminista que se haga cargo de la crisis de cuidados y que proponga nuevas formas de hacer y conocer. Encontramos en el feminismo un espacio horizontal, un lugar para encontrarnos, para acuerparnos, para organizar nuestra rabia y sobreponernos a nuestros miedos, en el que podamos estar politizadas, sentipensantes, diversas, lesbianas, en el que se reconozcan diferentes roles que tengan un espacio a las preguntas, los saberes del cuerpo, nuestras sexualidades y el placer. Reconocemos las violencias que nos atraviesan, la imposición de los géneros, las violaciones, las consignas heterosis,
las formas de consumir exageradas y descontroladas, la explotación a seres no humanos, el dolor, el recelo, las imposiciones religiosas, las violencias en las relaciones de pareja, la estructura social segmentada por clase, raza y sexo. Ante las violencias, nuestro sentir es feminista, autónomo, sensible. Se nutre de la radicalidad india, de la reivindicación de los afectos, de la soberanía del cuerpo, de la transversalización de la lucha, de la búsqueda de la sanación y del bienestar del territorio. Y ahí está nuestro video presentación. Les cuento que ya somos 27 personas en en esta sesión de Zoom, así que estamos muy contentos de la buena recepción que ha tenido este espacio. Para continuar y para entrar de lleno en esta propuesta que es revisar qué es la gestión cultural desde una perspectiva cooperativa y también feminista, las dejo con Camila Barakat. Ella es parte de Prisma, es parte fundamental de este proyecto que es Prisma y de esta cooperativa, así que Cami, el micrófono es tuyo y ojalá que te puedas presentar también con tus propias palabras. Gracias, Belén. Hola a todas, todes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que congregamos desde Prisma. Como mencionaban las compañeras, este es el segundo taller dentro de un ciclo de taller que lanzamos hace aproximadamente 2 meses, que pretenden encauzarnos en un encuentro de cooperativas feministas para el 2022. Queremos generar un encuentro de cooperativas feministas de la Vía Yala, así que para eso estamos como sembrando camino, aprendiendo y conociendo también experiencias en diversos territorios. Muy agradecidas también porque esta sesión la vamos a realizar en conjunto con las compañeras de Tramadas, de alta data en experiencia en investigación vinculada al área de la cultura. Les voy a compartir una presentación. Ah, la Gaby. La Gaby la va a compartir. Pásala nomás, Gaby. Ahí está el hermoso afiche que obviamente que les sedujo a todos. Por Estudio La Hoja, la pueden seguir en Instagram. Tiene unas obras realmente hermosas. Y muy de autora también. Dale nomás. Ya, para partir puse esta cita de Paulina Soto, ya, que es una investigadora de gestión cultural y políticas culturales en Chile, que dice: este presente convulso y abierto ofrece las oportunidades de registrar algunos de los importantes cambios socioculturales experimentados en las últimas décadas, como la incipiente conciencia que los derechos culturales son derechos humanos. De repente esta noción, ¿no? Esta asociación de derecho cultural como derecho humano quizás está muy como inherente en sí misma, ¿no? Se contienen en sí misma. Sin embargo, en la práctica no hay un hecho de facto que legitime los derechos culturales como derechos humanos. Y esta demanda más urgente se levantó en el contexto de la revuelta, en la que empezamos a congregarnos también en términos de gremios, de artistas y de gestores, y empezamos a discutir y a reflexionar sobre la precariedad del sector artístico-cultural y la necesidad y urgencia de levantar redes y estrategias que puedan posicionar nuestras demandas, ¿no? Dale, Gaby. Estas son un poco las preguntas que nosotras con las compas de Tramadas construimos. Gestión cultural, ¿qué es y para qué? Y son las preguntas que después queremos que habiliten un diálogo, ¿no? Al final de la presentación, que tiene una primera parte más bien expositiva, porque es un taller de una sola sesión con un universo temático y de contenidos muy grande que intentamos sintetizar
para poder después habilitar obviamente un espacio de diálogo, porque también queremos escucharles y porque tenemos la premisa en Prisma de que este tipo de asociaciones y de construcciones teóricas y prácticas tenemos que hacerlas entre todas y todos. Entonces las preguntas que nos tensionan un poquito en relación a la gestión cultural son generales, como qué le hace falta a la gestión cultural en tu territorio, por qué deberíamos realizar gestión cultural desde una perspectiva feminista, cómo incorporamos el enfoque feminista desde la práctica y el quehacer en nuestras organizaciones, y cómo avanzar hacia espacios de trabajo que contemplen una ética de los afectos y del cuidado. Entonces, para que puedan como tener esas preguntitas en la cabeza, en sus registros de su quehacer, y podamos como ponerla en diálogo también con lo que vamos a exponer desde Prisma y las compañeras de Tramado. Dale. Voy a hacer una primera parte como general e introductoria, ¿no? La gestión cultural es una disciplina relativamente nueva, entonces tampoco es que se haya discutido o reflexionado mucho en términos teóricos. Sí, obviamente hay una reflexión abundante sobre la idea de cultura, lo cultural, pero como gestión cultural, como discusiones teóricas y metodológicas que tengan que ver con nuestros intereses, ¿no? Que son desde dimensiones más reivindicativas de los feminismos y de los derechos, del enfoque de derechos, no es tan avanzada la discusión. Entonces, así como un paneo general, tenemos que saber que la gestión es polisémica y es multidimensional, ¿no? Es polisémica porque tiene muchos significados, muchas formas de comprenderla, y también muchos lugares desde donde abarcarla, ¿no? Desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de género, desde un enfoque más estrictamente desde la industria cultural, desde un enfoque más económico, desde un enfoque territorial. Y en este como devenir más teórico que en algún momento logra posicionar a la emergencia disciplinar de la gestión cultural, juegan un rol importante en los estudios culturales, ya que son occidentales, pero que logran empezar a posicionar las prácticas culturales como prácticas de estudio dentro de las ciencias sociales. Entonces, ese es un antecedente importante, ¿no? Ya no vamos a estudiar prácticas exclusivamente políticas desde el concepto más convencional de política, sino que vamos a empezar a mirar la vida cotidiana, la cotidianidad, los oficios, las prácticas artísticas, y las vamos a mirar como prácticas sujetas a estudios y a investigación. Y a partir de eso también surge la crítica cultural más adelante. Entonces ahí hay un antecedente importante de cómo se posiciona, ¿no? La gestión como una disciplina, como una emergencia disciplinar, como es necesario que se constituya la gestión como una disciplina para que la reforcemos y para que la reforcemos también en términos metodológicos, ¿no? Para que la praxis de la gestión tenga un sustento y metodología claras que puedan responder a las demandas reales de los territorios. Y ahí, en términos más situados, en contexto chileno, post-dictadura, post-apagón cultural, surge este giro reflexivo de los años 90, que produce la idea de que las políticas culturales tienen que ser ciudadanas y no solo de los artistas, ¿no? O sea, las políticas culturales deben como dirigirse no solamente a los artistas, sino también a la ciudadanía. Y ese es un giro importante que también va a permitir que hoy en día, o hace un par de años ya, se hayan creado espacios como Ciudadanía Cultural, dentro de lo que es ahora el Ministerio de las Culturas. Y algo importante también que le añado yo a esta como pincelada, es la teoría y la práctica decolonial. Es importante, y en ese sentido la urgencia es obviamente construir pensamiento y práctica muy situada desde nuestro territorio, desde el sur global en este caso, tensionando también y poniendo en duda estas verdades absolutas que se construyen en relación a las ideas de cómo hacer cultura o qué es cultura, ¿no? Y de eso les voy a mostrar más adelante
un par de experiencias, de prácticas decoloniales o anticoloniales, como diría la Silvia Rivera Kuczynski. Y en términos generales podemos comprender a la gestión como un oficio, un trabajo que permite posibilitar los desarrollos culturales en las comunidades, coordinar e impulsar y potenciar el quehacer artístico y la implementación de políticas públicas, sectoriales o institucionales, con el propósito también de generar una transformación social. O sea, la gestión cultural, cuando empieza a mirar a la ciudadanía y no solo a los artistas, se involucra en esta idea de la praxis artística y de la cultura como un motor de cambio, como un motor de transformación. Y yo creo que muchas compañeras y compañeros que han realizado gestión cultural a nivel territorial han visto los beneficios, ¿no?, en los territorios, cuando se utiliza muchas veces como medio para trabajar problemáticas como violencia u otras. Dale, Gaby. Estos son tres enfoques clásicos, que es el economicista, el administrativo, y el más actual, que es el enfoque que centra la cultura en el desarrollo, como les decía, ¿no? Como la cultura puede movilizar el desarrollo de un territorio para el propio bienestar. O sea, ya nos salimos de cuestiones más económicas, empresariales, que son mucho más anglosajonas, otras más administrativas, que la conciben más como desde una concepción empresarial, y nos acercamos más a una gestión cultural basada en el desarrollo de los territorios. Yo creo que, y a partir de ese enfoque del desarrollo, se incorpora o se desvía un poquito el giro como a un enfoque de derechos, ¿no? Como a involucrar a la ciudadanía, pero también a involucrar otras cuestiones como el territorio o la igualdad de género, aunque sea en términos discursivos. Y también se incorporan dimensiones más políticas, que son la memoria, sobre todo el tema de la memoria, la historia y la equidad de género. Dale, Gaby. Este es como un paneo también general de la gestión cultural, de la realidad de la gestión cultural actual en América Latina. No es un estudio que haya hecho yo, sino que lo saqué de distintas experiencias de observatorios y de talleres que se dedican a realizar este tipo de diagnósticos, y podemos coincidir con las compañeras que son de la región de repente, en el gran nivel de desigualdades, no tan solo en relación a los accesos, ¿no?, sino también a los modos de producción y de creación. Hay sectores que tienen mayor cantidad de recursos, ¿no?, para poder crear y gestionar, versus otros que viven en la absoluta precarización. Entonces la desigualdad no es solo a nivel de accesos, de que no hay plata para que todos vayan a ver teatro, sino que tampoco los recursos están distribuidos de formas equitativas para crear y construir teatro. Vivimos una crisis política de la democracia representativa hace rato, donde las instituciones están absolutamente como deslegitimadas, y ahí hay un punto de quiebre importante, porque si bien yo creo que muchos de acá lo compartimos, venimos haciendo gestión o praxis artística muy desde la autogestión, o desde la independencia laboral, o desde el sistema de la concursabilidad de los fondos. Hay una cuestión que radica en las instituciones que es necesaria para que las políticas sean transversales, ¿no? Si no hay política pública en relación a los accesos, no va a ser para todas y para todos. Eso no quita el trabajo simultáneo, ¿no?, autogestivo, que también muchas veces funciona mucho más al margen, y con dificultades gigantes como la sobrevivencia, ¿no?, como tener que pagar el alquiler a fin de mes, y cuestiones así. Otra cuestión importante del contexto son que las políticas culturales que hay, al menos en Chile, son políticas culturales gubernamentales y no estatales. Eso quiere decir que dependen del voluntarismo de los gobiernos, no trascienden los gobiernos.
Y lo vimos ahora, por ejemplo, con el caso de la crisis de la pandemia, donde el sector artístico-cultural nos vimos absolutamente precarizadas, desprotegidos, sin seguridad social, lo digo yo desde mi lugar de trabajador independiente, donde las políticas como de ayuda económica que brindó el ministerio fueron realmente una vergüenza, y fueron medidas paliativas muy basadas de nuevo en la concursabilidad, que llegaron encima tarde. Entonces, la poca voluntad política, la poca voluntad del gobierno se ve muy reflejada en esta falencia que tenemos en Chile, que es la escasez de políticas estatales, ¿ya? Y que tenemos que estar como remándola constantemente, postulando aquí, por aquí y por allá, agarrando todos los proyectos, porque no sabemos si el próximo mes nos vamos a quedar sin pega. Y aparte lidiar con gobiernos ultra neoliberales, que no les interesa construir políticas estatales. Obviamente el contexto de violencia y de todo tipo de violencia, porque la precarización laboral que se vive también es un tipo de violencia, y la crisis ambiental y el exceso de concursabilidad. Creo que ese podría ser un escenario absolutamente pesimista, pero real también, en el que nos movemos quienes hacemos gestión desde un lugar más independiente. Dale, compa. Vale, Gaby. Y esa es una propuesta versus esta realidad, ¿no? ¿Cuál podría ser la respuesta? Y la respuesta es comprender y luchar por generar y construir a la gestión como un sistema intercultural, ¿ya? Pensar que la gestión sucede en una triada de universos, ¿no? Que una es los agentes activadores, que tenemos que comprenderlos desde la diversidad también. Otras son los procesos creativos y otras son los públicos. Estos tres componentes están entretejiéndose todo el tiempo en el quehacer de un artista como de un gestor. Y comprender la gestión como un sistema, como un ecosistema íntegro en el que uno de estos agentes depende del otro y del otro para funcionar, creo que enriquece mucho el quehacer y la praxis. Entonces, a mi parecer, me parece que esa es la dirección que hay que tomar en términos de cómo comprendemos o cómo desarrollamos la praxis de la gestión. Dale, Gaby. Ahí les puse un afiche de una iniciativa en la que participé en la región del Maule, arte participativo. Fue un taller de mediación, algo de mediación artística, ¿no? que trabajamos con distintos territorios, donde hicimos un diagnóstico de cuáles eran las necesidades, las inquietudes de las comunidades en relaciones a las artes, y vimos la forma de poder, desde los mismos territorios, facilitar artes visuales y fotos, ¿sí? Facilitar espacios de creación desde esas inquietudes que tenían. Entonces, en el ideal de la situación, el gestor cultural tendría que impulsar procesos de transformación micropolíticos muy cotidianos. No tenemos por qué hacer la gran política pública de la cuestión, ¿no? Porque quizás tampoco está dentro de nuestros intereses. Pero yo creo que es un factor crucial y que es desde donde podemos generar incidencia, porque para mí esto también es una praxis política, la de la gestión, es mirando las necesidades de los territorios, y a partir de esos diagnósticos que no tenemos hoy en día, ofrecer en diálogo, ¿no? Con las comunidades, obviamente, no a través de intervencionismo, proyectos de desarrollo cultural y social. Dale. Y bueno, ante esos tres enfoques que les mencionaba antes, desde donde se mira la gestión, desde un enfoque más administrativo, comercial y de desarrollo, lo que venimos a intentar construir y posicionar acá es una gestión cultural feminista y cooperativa, ¿no? Y acá les pongo como
imágenes de distintas experiencias que han sido muy relevantes para la cultura y el arte, pero también para los feminismos. Tenemos ahí una fotito de las poderosas teatro, bueno, las tesis, que hay un antes y un después, de las tesis en la historia de, no sé, de la performance y del activismo también. Los encuentros de tango queer que se desarrollan en Valparaíso, Nosotras Audiovisuales, que es una red de trabajadores audiovisuales que funciona a nivel nacional, Activa, Cooperativa Audiovisual Feminista de Neuquén, el Festival de Cine de Infancias Pichiqueche, que funciona en Gualmapu. Todas estas son iniciativas políticas, culturales, muy arraigadas, bueno, no todas, pero la mayoría, muy arraigadas en los territorios, en la observación de las necesidades del territorio y en la manifestación de agentes culturales diversos, ¿no? Diversos, como no solo desde la manifestación hetero, cis, occidental, blanca, artista, elitista, ¿no? Sino desde las necesidades y prácticas situadas que se potencian en el diálogo con los territorios. Entonces, les quería mostrar el trabajo que vienen haciendo las compañeras de Guatemala, que es una compañía... No, el videíto, Gaby, de las compas de La Poderosa. Yo no estoy haciendo el PowerPoint porque tuve problemas para compartir. Por eso lo está haciendo mi compañera. Antes yo no te podía ver a los ojos. Yo no podía hablar y no podía expresarme. Tocarte es una forma de quererte. Querer y saber quién sos vos. Si sentís que es... Pero ahora ya no. Es a través del teatro que nosotras sanamos, ¿verdad? Toda esa violencia, ¿verdad? Que habíamos sufrido. Hemos estado en este proceso juntas. Yo sufrí violencia durante 18 años. Eso fue en el matrimonio. Todo el listado que me dieron, o sea, todo eso era lo que yo sufría y todo tenía nombre. La máscara para mí es un símbolo de valentía, de fuerza. Y cuando yo me la pongo es esa transformación, ¿no? De saber que puedo salir adelante, ¿verdad? Y que puedo luchar, porque para nosotros es un símbolo de lucha en contra de esa violencia, ¿no? A las mujeres especialmente, que es el objetivo, llegar a ellas, ¿verdad? Decirles que se puede salir de la violencia, y eso para mí es lo importante, ¿verdad? Ya no te tengo miedo. 1, 2, 3. La violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio. Los agresores no deben olvidar que los cambios también son importantes desde la juventud, desde la niñez, que pueden haber generaciones diferentes, ¿verdad? Que pueden haber cambios y que ellos son importantes en esos cambios. Ahora ella tiene que dar el paso. Mi nombre es Elena y mi marido comenzó a golpearme hace 5 años. Esto parte también de ver a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? Cómo ahora ellos son diferentes. Ya no son aquellos niños que no hablaban, que no se relacionaban, ¿verdad? Con tantos miedos, con tanta culpa que se les ha marcado también, ¿verdad? Por la misma violencia que se sufre, ¿verdad? En los hogares. Y entonces, partiendo de eso, es nuestra necesidad de trabajar con ellos, de que haya nuevas formas de pensar.
Todos y todas unidos y unidas contra la violencia. El empoderamiento parte de nosotras mismas, o sea, nadie nos puede empoderar. Somos nosotras a través del conocimiento que pues vamos empoderándonos, ¿verdad? Y vamos haciendo valer nuestros derechos. Ahí veíamos un pedacito del trabajo que hacen las compañeras en Guatemala. Es súper admirable lo que vienen haciendo ellas. Ellas empezaron, como dicen ahí, como un trabajo más terapéutico, usando el teatro como forma de sanación, ¿no? Y terminaron creando una compañía de teatro que posiciona la problemática de la violencia en países como Guatemala, donde los índices de violencia de género son altísimos. Ahí justo, no, atrás, esa, no. Ahí. Sí, ahí. Esa. Bueno, ahí tenemos una iniciativa, una organización con un concepto creativo y político vital, ¿no? O sea, esta iniciativa surge desde una necesidad vital de sanarse, de promover prácticas de autocuidado, de contención, pero encuentran en el teatro, ¿no? en la disciplina escénica, un vehículo también de educar contra la violencia. Y ahí vemos cómo desde pensar y repensar nuestras prácticas en clave feminista significa muchas veces denunciar el sistema patriarcal, expresar las inequidades y las violencias que se gestan en la vida cotidiana, pero también dentro del mismo campo cultural. Dale, compa. Y ahí, pensando en desde dónde y por qué la importancia de hacer una gestión cultural feminista y cooperativa, tiene que ver en primera instancia con esto, ¿no? Como con debatir con el campo de la cultura, tensionar el diseño de cómo se está haciendo gestión cultural, cómo se ejecuta, con quiénes se ejecuta y con quiénes no, cómo se gestionan las políticas culturales, a quienes dejan fuera esas políticas culturales, y la urgencia también de visibilizar las prácticas de mujeres, de disidencias, pensando en quiénes están y en quiénes no están, quiénes nos están mostrando, qué imágenes faltan en el espacio público, quiénes faltan también. Entonces es un poner en cuestionamiento constante la praxis y ayudar a visibilizar este tipo de prácticas también como el de las poderosas, donde las mujeres se posicionan para reivindicarse como sujetas políticas al mismo tiempo que utilizan el teatro para educar en relación a la violencia de género. Y también la disputa también es adentro, ¿no? Como dentro del campo cultural. Dale, Gaby. Ver quiénes están haciendo los trabajos, porque desde dónde se hace el trabajo o quién lo hace es la perspectiva que va desde dónde se va a narrar lo que se haga, ¿no? Yo últimamente he estado como chusmeando bastante en lo que es el campo audiovisual, y le pedí este estudio a Florencia Tundis, que es una investigadora y realizadora argentina, que muestra, bueno, este es un estudio de desigualdad, pensando en propuestas paritarias, pero en una paridad muy concebida desde lo binario, que es algo que también tenemos que romper, ¿no? Pero para eso se necesitan estudios, se necesita levantar información. Pero en este gráfico, en este estudio del campo audiovisual, por ejemplo, se ve cómo en las carreras de audiovisual, y es algo que pasa en Guatemala también, en Argentina y en Uruguay, donde son más las mujeres que estudian cine, pero que cuando llega el momento de el momento de salir al campo laboral, no son las mujeres o disidencias las que están trabajando. Son varones, héteros,
que hacen las pegas como más importantes, ¿no? Como, bueno, en verdad todas son importantes, pero la mayor cantidad de trabajos en este rubro. Entonces, ¿por qué si son más las mujeres que estudian, por qué las que llegan a poder ejercer labores remuneradas son varones? Y ahí se ve cómo las cabezas, o sea, como que los roles a los que están designadas las mujeres son roles como más asociados al estereotipo, ¿no? De prácticas más femeninas o feminizadas, como la producción, que también tiene que ver con cómo organizamos la vida, cómo cuidamos los recursos, y también cuestiones más ligadas al arte de los trabajos, al maquillaje, al diseño, al vestuario. Entonces se perpetúan también estereotipos que tienen que ver con esta concepción romántica del quehacer de las mujeres en la vida cotidiana. Entonces, la invitación es a mirar mis prácticas, mirar dónde yo estoy trabajando, levantar información y visibilizar esta información, porque es la única forma en que nosotros podamos como decir, este es nuestro escenario, aquí nos estamos parando y tenemos una urgencia de correr el cerco y de cuestionar cómo se están haciendo cómo se están llevando a cabo las lógicas laborales dentro de la gestión cultural o de las artes. El otro día también veía un conversatorio de otra realizadora de Guatemala, que ellos levantaron un observatorio de género paritario, o sea, como de estudios de paridad, muy también desde lo binario todavía, que ahí tenemos como la deuda, donde en una consulta que se hizo en 2019, se llegó a la conclusión de que el 71% de las trabajadoras del rubro audiovisual habían sufrido acoso. Y de ese 71%, el 30% no había sido denunciado. Entonces, hay un porcentaje de denuncia importante que no está siendo visibilizado. ¿Por qué no se están realizando esas denuncias? O sea, como todo ese tipo de reflexiones es necesario que hagamos para poder construir prácticas de cultura feminista. Dale, Gaby. Y ya estoy terminando. Les quería mostrar un video, pero se los voy a mandar, ¿ya? Que tiene que ver, bueno, con este giro también a lo decolonial, a lo anticolonial, que si pensamos que el patriarcado es esta triada entre colonialismo, patriarcado y capital, nuestras prácticas también tienen que ser decoloniales. Entonces, a todo este montón de tareas y desafíos que tenemos como trabajadoras y trabajadores del arte o de la cultura, tenemos que incorporar una mirada decolonial y anticolonial que pueda dimensionar la diversidad de lenguajes que nos componen y las distintas formas de habitar los territorios. Dale, Gaby. Dale, porque no les voy a pasar el video, se les voy a subir. Y bueno, esa es la reflexión que sacamos nosotros del taller anterior, pero que la vamos a dejar ahí, la podemos retomar al final para que las compas de Tramado puedan... la Caro puede ahí conversar, acción colectiva que hicimos en este cruce de cooperativismo y feminismo, pensando por qué la gestión cultural tiene que ser cooperativa y tiene que ser feminista. Eso, chiques. Vamos entonces. Gracias, Cami. ¿Ibas a agregar algo parecido? No, le iba a dar el pase a Carolina Galea, que está acá acompañándonos. Ella es de Tramadas Cultura, y le voy a dar el pase también. ¿O Gaby, tú quieres decir algo? Sí, iba a presentar justamente a Tramadas. Ah, ya, dale. Perdón. No te preocupes. Gracias, Cami. Oye, bueno, como comentaba la Cami al inicio, este taller ha sido pensado justamente en conjunto con Tramadas, y yo tengo aquí un torpedito para presentarlas para que no se me vaya ninguna idea y ellas después, obviamente, podamos escucharlas ya de plano. Bueno, Tramadas es una asociación cultural
sin fines de lucro que se creó el año 2016 por un equipo justamente ejecutor en conjunto también con Proyecto Trama, Red de Trabajadores de la Cultura, y su trabajo ha estado enfocado más bien en la profesionalización y formación de trabajadores de la cultura, además de asesorar emprendimientos y cooperativas en este sector, y también de promocionar la economía social y solidaria en el ámbito de la cultura. Y además han abierto también colaboraciones internacionales, justamente siendo invitadas a participar en seminarios y también en encuentros en Latinoamérica. Así que las dejo, no voy a seguir hablando, y ya dejamos a Caro y las escuchamos. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias Gaby, gracias Camila también por el pase. Bueno, primero agradecerles de verdad por la invitación, estamos muy contentas de estar acá. Además que es tremendo tema, nos parece de verdad es tan bonito cuando uno como te conoces y sientes como que has estado trabajando cosas parecidas, estuviste pensando cosas pero no te conocías. Tú estabas en un lugar y el otro en el otro lugar y de repente haces match y es como, oh, wow, qué interesante. Siento además que hay muchas cosas de las que habló Camila tiene que ver también con cuestiones que nosotras hemos estado trabajando, y un poco lo que quiero presentarles hoy día tiene que ver un poco con nuestra historia, cómo nosotras también llegamos a esta mirada o a incorporar el feminismo dentro de lo que es la gestión cultural, o desde que es un lugar también que para nosotras está en construcción desde nuestra organización, ¿no? Porque no partimos como pensándolo, ¿no? Sino que fue algo que en un momento se fue dando también y que surgió precisamente a partir de la práctica y también desde que somos mujeres también. Entonces, ahí que como 3 ideas matrices, por así decirlo, o 3, como mi exposición no traje una presentación, sino que más bien es una conversación, y quiero exponer como 3 ideas, por así decirlo, o 3 puntos. Y el primer punto tiene que ver un poco con presentarnos, que como ahí decía Gaby, nosotras nos conocimos, somos una equipa que nos conocimos a propósito de este proyecto, ¿cierto?, que se realizó en 4 regiones del país, que se llamaba Proyecto Trama, Red de Trabajadores de la Cultura, y que fue un proyecto que se ejecutó durante 3 años con un financiamiento de la Unión Europea, y que fue también patrocinado por varias organizaciones del ámbito cultural. Nosotras fuimos en el fondo el equipo que ejecutábamos el proyecto, no éramos parte de las organizaciones, sino que más bien fue un equipo que se armó para ejecutar precisamente el proyecto. Y ahí quería, bueno, comentar que ese siempre lo nombramos como nuestro punto de partida, porque finalmente, ¿no?, siempre pensamos que el todo no es la suma de las partes, ¿no?, sino que más bien cuando se arma un equipo, ¿no?, cuando se arma organización, muchas veces pasa precisamente por cómo, en definitiva, más bien yo siento que se arman los intersticios, que se dan en esa complejidad que es la naturaleza humana, ¿no?, cómo nos encontramos, y en definitiva a partir de las particularidades de ese grupo es que se va armando precisamente esta organización, o se va armando en este caso, primero éramos un grupo, ¿no?, un grupo de mujeres que además cada una de nosotras tenía como una historia o se declaraba a sí misma como feminista, pero no lo habíamos traspasado a la organización, sino que era parte siempre nos juntábamos el 8, todas las tramadas, íbamos, en esa época ni siquiera éramos tramadas, las tramas era como sagrado, el 8, todas allí en la plaza, en la actual Plaza de la Dignidad. Entonces, un poco creo que el nacimiento para nosotras como equipa parte desde ese lugar, pero también cruzadas por ser trabajadoras de la cultura, ¿cierto?, por entender también la precariedad del sector, ¿cierto?, que fue un poco el objetivo del proyecto que trabajamos, fue un poco levantar información respecto a eso, hacer un estudio y luego trabajar pensando en cómo mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores de la cultura. A partir de eso, ¿cierto?, creo que cuando termina este proyecto, que
dura 3 años, ¿cierto? Y que ya no había financiamiento, las organizaciones que lo patrocinaron decidieron no seguir con el proyecto. Pero nosotras estábamos muy enganchadas y nos parecía que 3 años en realidad se había podido avanzar, pero un poquito. O sea, sentíamos que faltaba demasiado todavía, trecho por recorrer, como para abandonar un objetivo de esa naturaleza, y además no existía ninguna política pública, no existía ningún organismo que estuviera dedicado a esos temas. O sea, de hecho, creo que hasta el día de hoy, el mundo del trabajo dentro de lo cultural, ¿cierto?, termina siendo algo tremendamente como marginal, ¿ves? No está abordado de manera suficiente por el ministerio, que también de alguna manera invisible, es como un problema que nadie quiere tomar de alguna manera, ¿ves? Y por otro lado, desde la perspectiva del mundo del trabajo, también es como que se mete un saco, entonces no se toman en cuenta las particularidades del trabajo cultural, ¿cierto? Entonces ahí la verdad es que la precariedad sigue existiendo, o sea, no es algo, y yo creo que además se ha acentuado, con la pandemia ya fue como too much. Entonces, a raíz de eso, nosotras iniciamos esta organización que primero nos llamábamos Tramado, después fue también dentro de este propio proceso, ¿no?, de ir traspasando, por así decirlo, o ir, ¿cómo lo digo?, como construyendo una mirada también de género al interior de la organización, partió también por esos cuestionamientos, de pronto darnos cuenta de por qué nos llamamos tramados, que somos mujeres, no tiene ningún sentido. Entonces también ahí comienzan a surgir, ¿cierto?, esas interrogantes desde ese lugar, también desde también que nos pasó a más de la mitad del equipo haber sido madres en algún momento, entonces también vernos en nuestra experiencia laboral también como trabajadoras independientes también, bueno, autogestionadas, armando una organización, en todas estas problemáticas que las vive todo el sector. Entonces creo que ese fue, en definitiva, como el espacio que nos permitió también ir compartiendo nuestros problemas, pero también incorporándolos a la organización. Y ahí es donde quiero pasar como el segundo punto que para mí es importante desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia, y que es un poco también lo que quiero presentar hoy día, que tiene que ver también cómo, en el fondo, cómo la importancia que tienen los aprendizajes en las organizaciones, especialmente, ¿cierto?, porque nosotros podemos llegar al feminismo también desde la teoría, ¿cierto?, pero también podemos llegar desde la práctica, en el sentido también de cómo cuestionamos nuestro hacer, nuestro quehacer, cómo vamos también, de alguna manera, adecuando nuestros propios espacios laborales para ir incorporando ese enfoque y para ir desnaturalizando ciertas prácticas que están muy instaladas. Y eso, lamentablemente, ¿cierto?, la práctica es algo que uno tiende a realizar de manera muy poco consciente, ¿no? Uno hace, no está pensando qué va a hacer. Y desde esa perspectiva, entonces, creo que uno de los puntos que para nosotras fue importante fue ir construyendo una cultura organizacional, que en definitiva fuera coherente con lo que pensábamos nosotras. Porque además, a propósito de eso, de ese tema, la cultura organizacional en general en Latinoamérica es una cultura tremendamente vertical, una cultura, por ejemplo, que ve los liderazgos desde un lugar súper violento además, porque está muy incorporado esta lógica del maltrato, por ejemplo. Entonces, un poco también todas teníamos además malas experiencias laborales en algún momento de nuestra vida que también nos fueron dando luces para ir armando un espacio de trabajo que a nosotras también nos hiciera sentido desde esa perspectiva. ¿Cómo armábamos entonces una cultura organizacional que fuera colaborativa, una cultura organizacional que además tuviera espacios de cuidado, tuviera espacios de autocuidado, donde también pudiésemos, ¿cierto? Muchas veces se habla de que estaba como muy instalado, ¿no?, en la cultura organizacional en Chile, por lo menos, esta idea de que es como el trabajo y lo personal queda fuera. Y nosotras decíamos, no podemos dejar lo personal fuera. O sea, somos mujeres, tenemos nuestras vidas, ¿y cómo vamos a dejar eso fuera del trabajo? Entonces era súper importante y también requirió como mucho tiempo de trabajo también y muchas conversaciones y también en el hacer, en la práctica y mucho cariño también para poder ir generando una organización que nos contuviera en el sentido de que fuera un espacio donde nos podemos desarrollar. De ahí sentimos también que el trabajo del dentro hacia afuera, ¿cierto?, también hace que sea súper coherente en lo que trabajas hacia afuera. O sea, muchas veces, por ejemplo, que hoy día nosotras venimos trabajando temas de asociatividad, trabajamos también temas organizacionales, muchas de las
cosas que trabajamos también tienen que ver con esa propia reflexión, cómo partir, ¿cierto? Tal vez podemos partir desde la teoría o desde tener unas ideas, pero lo llevamos a la práctica y luego las reflexionamos, las enriquecemos, y a partir de eso entonces vamos generando un conocimiento que es un poco el punto en el que estamos hoy día, que bueno, que se los quiero compartir en el tercer punto, a propósito de la gestión cultural, pero que para nosotros es importante también, que tiene que ver con rescatar los saberes que emanan de la experiencia. Creo que en ese sentido ahí también hay mucho aporte, porque creo que uno de los desafíos hoy día dentro del sector también y en las organizaciones en general tiene que ver con cómo pasamos de las teorías a las prácticas también, y cómo vamos generando prácticas que efectivamente, ¿cierto?, sean espacios que tengan esta mirada, que incorporen el feminismo. Y para nosotras creo que un punto importante fue también el conocer a otras experiencias, asociarnos con otras personas. Yo diría que el punto de inicio para nosotras, además de lo que les comentaba, ¿no?, de esta mirada hacia adentro y de darnos cuenta de que, hey, nosotras pensamos de una manera y en la organización tenemos que llevar eso, cómo pensamos, cómo lo vemos. Pero otro punto importante también fue, por ejemplo, pensar, ¿sabes qué? Nos gustaría conocer más acerca del feminismo, entonces, bueno, nos asociamos con unas chicas que eran como especialistas en temas de género y empezamos a hacer cosas juntas. Entonces eso para nosotros fue súper enriquecedor, porque estábamos ahí en las capacitaciones que hacían ellas, así también nosotras nos íbamos capacitando, y también empezamos a entender que era importante incorporar, por ejemplo, tal vez esa temática en todos los programas. También eso nos llevó a cuestionar otras cosas, porque, por ejemplo, hacemos capacitaciones y siempre lo pensábamos, oye, pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen hijos? ¿Cachai? Deberíamos tener un espacio, por ejemplo, de cuidado, como lo hacemos con el tema de los horarios. O sea, había muchas cosas que empezamos a barajar. Y luego de eso también, creo que otro punto que fue súper importante fue también no solo conocer como organizaciones acá en Chile, sino que también a nivel latinoamericano. Creo que allí hubo un trabajo súper bonito también de ir expandiéndonos a Latinoamérica y de ir conociendo otras organizaciones, de pertenecer, por ejemplo, hoy día pertenecemos a Conectadas Latam, que es una red de trabajadoras de la cultura, y también, bueno, otras redes también desde otras temáticas, pero que también nos llevaron un poco a conocer qué es lo que se está reflexionando, cómo se está trabajando también en otros lugares de Latinoamérica, precisamente porque construir esta mirada, precisamente que decía Camila, como descolonizada, anticolonialista, es también tremendamente importante, porque todo, y aquí la gestión cultural también le pasa, que está tremendamente, funciona mucho con esa lógica de la importación, ¿cierto?, con esa mirada colonialista. Entonces nos imponen objetivos que no nos han preguntado si somos los que queremos. Entonces desde ese lugar también, esta mirada latinoamericana ha sido para nosotros también súper potente, porque nos ha permitido también entrar en otros lugares, mirar otras realidades también. A propósito de esa, ahí ahora que vi el video de las poderosas, que también las conocimos a propósito de esta red, y que para nosotros también fue como, wow, qué increíble su trabajo, y que este año precisamente también pudimos invitarlas a una de las capacitaciones que hicimos allí en la región de Los Ríos, y que ahí estuvo Lesbia, qué sé yo, como exponiendo también su trabajo, hablando desde la gestión cultural también cómo lo ven ellas, y cada vez que trabajamos, cada vez que nos conectamos con esos otros saberes, con esas otras experiencias, es que nosotras también vamos aprendiendo. Entonces yo creo que un punto clave para el trabajo también ha sido preguntarnos qué es lo que queremos saber nosotros también, ¿ves? Entendiendo de que como organización nunca terminas de aprender, y yo personalmente creo que eso es lo hermoso de la gestión cultural. Siempre estás aprendiendo, porque es un terreno tremendamente movilizador, porque también coincido en que es un espacio político. De hecho, es tremendamente político. Y por eso también es importante tener conciencia de ello. Y luego, en esta misma idea, ¿no?, del aprendizaje de la organización, el año pasado, a propósito de la pandemia, en un momento también estábamos
bueno, estábamos todos un poco en esa situación como de la incertidumbre, que viene, que no viene, estábamos a puertas de lo que podía ser un proceso constituyente, y ahí surgió esta idea de armar una serie de encuentros donde pudiéramos invitar precisamente a distintas organizaciones y también parte de nuestra red de Latinoamérica para generar diálogos. Y esos diálogos se dieron en torno a territorios, comunidades, economía, trabajo, que fueron los 4 diálogos que alcanzamos a hacer. Teníamos pensado, de hecho, un diálogo de género, pero no lo alcanzamos a realizar. Así que fueron esos 4 diálogos que realizamos, pero uno de los temas importantes, porque una vez que terminamos los diálogos, este año estuvimos trabajando en una sistematización de esos diálogos, y creo que fue súper bonito también ver que, aun cuando no fuera la temática de los diálogos, el tema de género, ¿cierto? Los feminismos aparecían en todos los conversatorios. Hoy día es un tema transversal, es un tema obligado en realidad. Como, además, en el sector cultural creo que hay un movimiento súper interesante de sindicalización y de gremios también, que están levantando a las mujeres específicamente en sectores, por ejemplo, ahí como nombraba Camila, hay sectores que son tremendamente, o sea, que tienen grandes brechas, como puede ser el audiovisual, también pasa en la música, por ejemplo, y ahí estamos viendo también estas organizaciones de mujeres que están visibilizándose y que están, en definitiva, abriendo espacios para las mujeres en definitiva, en lo que tiene que ver con la difusión de la cultura, por ejemplo. Y yo creo que no solamente mujeres, hay varias de estas que también incorporan a las disidencias. Tal vez no todas, pero sí hay ejemplos bien interesantes, o sea, hay organizaciones bien interesantes que se están armando con este enfoque ya no tan binario. Y yo creo que ahí también hay un punto, o hay un trabajo que también está principiando, ¿cierto? Pero yo siento que son esos espacios precisamente los que van a ir también dándole, van tensionando, como decías tú, Camila, van tensionando la gestión también, van tensionando el cómo vemos esos espacios, porque también siento que lo que hacen es, de alguna manera, también acusar acusar las brechas, mostrar esa desigualdad, ¿cierto? Porque si no se nombra, no existe. Entonces es súper importante finalmente el trabajo que se realizan en estas organizaciones para nombrar estas brechas. Y la última idea que quería compartirles tiene que ver a propósito, ¿no?, de esta triada, ¿no?, de quiénes somos, de dónde venimos, qué aprendimos, ¿no?, cómo llevamos a cabo este proceso de aprendizaje. Y por último, cierto, que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy día, que es esta mirada de cómo se construyen nuevas prácticas para la gestión. Y en ese sentido también para nosotras ese yo diría que ha sido como uno de nuestros desafíos y uno de los objetivos que hemos tenido también a lo largo de los últimos años, que tiene que ver como precisamente con entrar también en las prácticas, en las metodologías, entrar también en los procesos, en entendernos desde ese lugar, entendiendo que no solamente a las miradas o lo que cambiamos tengan que ser los objetivos, sino que las prácticas son tremendamente importantes, porque también las prácticas nos ubican en formas de pensar, y desde esa perspectiva entonces es súper importante poder también compartir estas nuevas prácticas o nuevas miradas para la gestión cultural. Y esto básicamente porque nuevamente yo voy a hacer referencia a lo de Camila, porque está súper relacionado. Cuando tú hablas, Camila, de estas miradas no más administrativas, esta mirada tal vez más economicista, lo que han traído también a la gestión cultural son prácticas que vienen traídas de la administración, traídas, por ejemplo, de la economía capitalista, por ejemplo, e imponen ciertas lógicas de funcionamiento, ciertas prácticas también, que tienden a chocar además. Normalmente tienden a chocar con el discurso de los artistas, por ejemplo, o con el trabajo de los gestores, especialmente cuando tratas de trabajar desde un lugar que es anticapitalista o que busca nuevas formas, por ejemplo, de economía, y que también tiene una mirada del territorio, tiene una mirada más social, busca el cambio también, el cambio social. Entonces, desde esa perspectiva, siento que ahí hay un debe un poco de la gestión, y ahí para nosotras es un poco la crítica que hoy día recientemente estamos ahí con Pau justamente
hoy día estábamos comentando, que es también esta mirada de cómo trabajamos también, dándole allí mayores herramientas a la gestión, ¿cierto? Poniéndola también en tensión para generar, siento yo, no solamente la mirada, sino que también las herramientas, que no necesariamente tengamos que estar trayendo herramientas de otros lugares, sino que también desde la gestión cultural y desde la cultura puedan surgir herramientas, y que a veces eso no pasa porque no existan, sino que pasa porque están de alguna manera invisibilizadas o poco valoradas. Entonces, desde ese lugar, bueno, nosotros cuando comenzamos con esta idea de pensar nuevas prácticas para la gestión, es que también armamos un concepto que le llamamos, o cuando nos queríamos describir lo que hacíamos, nos pasaba que decíamos, sí, hacemos gestión cultural, nuestra organización se dedica a la gestión cultural, pero nos pasaba que lo sentíamos como que sentíamos que eso era tan ambiguo. ¿En qué sentido? En que habían ciertos referentes que no nos interesaban. Entonces ahí fue donde le pusimos un apellido y empezamos a hablar de que lo que nosotras trabajábamos era gestión cultural con enfoque territorial y asociativo. Y a partir de eso es que fuimos, claro, entrando en todas estas temáticas del trabajo del territorio, la participación ciudadana también, y lo asociativo a propósito también de la colaboración de las economías sociales y solidarias, del cooperativismo, de las economías colaborativas también. Entonces también de alguna manera nos abrió un mundo, y creo que eso fue súper bueno para nosotras como tramadas también, poder, en el fondo el poder que tiene la palabra, es como proponer algo y a partir de eso exploras y buscas, y hoy día creo que estamos en un proceso que se inicia, como les contaba, con esto de los encuentros, y que tiene que ver también, siento yo, con sistematizar lo aprendido, que es hoy día lo que queremos hacer. Creo que ahí tenemos como esta primera, a propósito de los encuentros, que generamos esta sistematización, y que nos parecía así súper importante poder sistematizarla, poder generar una publicación, por ejemplo, porque las personas que habíamos invitado, ¿cierto?, a estos encuentros, todos ellos eran gestores que trabajaban desde esta lógica del cambio social, que trabajaban desde las bases, que tenían miradas que eran muy enriquecedoras, pero que también a su vez no venían de la academia, no iban a escribir un paper, ¿ves? Entonces uno dice, ¿cómo rescatas eso? ¿Cómo eso no se pierde? Y entonces por eso la sistematización nos parecía súper importante, precisamente para poder generar conocimiento a partir de la experiencia. Y hoy día, entonces, un punto para nosotros importante tiene que ver, me dice acá unos pequeños torpedos, por eso miro para el lado, primero con la importancia de estos saberes organizacionales, que era lo que hablábamos, porque a propósito de eso, ¿cierto?, que les comentaba la importancia de desnaturalizar las prácticas, es que también en este mismo camino hemos ido conociendo prácticas organizacionales que son maravillosas, y que uno dice, wow, esto debería poder transformarse, ¿no?, sistematizarse, transformarse en una herramienta, poder difundirse. Y a propósito de estos mismos encuentros, además de este tema que les comentaba, que apareció el feminismo, salieron otros temas muy interesantes, y creo que una de las cuestiones que fue más para nosotras como también movilizador, fue que apareciera el tema de los afectos, también de manera muy, muy, muy preponderante también en la conversación, en las conversaciones que se fueron dando. Y ahí es donde aparecía también esta idea de la ética de los afectos, y entender también que el afecto, ese cuidado de los afectos en una organización es una postura política, es una mirada política, y desde ese lugar entonces nos pareció también interesante, porque los afectos no solamente aparecieron a propósito de la práctica en las organizaciones, de las prácticas, sino que también, por ejemplo, aparecían a propósito de las metodologías, y ahí, bueno, teníamos a las compañeras de la Múcura que hablaban ya, por ejemplo, no de sistematización, sino que de simpatización de experiencias, y cómo construir conocimiento a partir de esa ética también de los afectos. Entonces, creo que para nosotras ha sido, como les decía, tan enriquecedor el conocernos y el conocerles, que hoy día creemos que el desafío es cómo generamos ese conocimiento cómo generamos conocimiento para poder difundirlo, en definitiva. Y ya, nos conocemos, tenemos las redes, pero ahora esto tiene que multiplicarse
también para que se pueda de alguna manera ampliar, ¿no? Por último, dos ideas más que quería comentarles a propósito de esta última etapa. Una tiene que ver también con cómo pensar este feminismo desde los haceres y las prácticas, y esto está relacionado con lo que les comentaba recién, con el tema de la ética de los afectos. Entonces también creo que ahí también hay un componente para ir sumando. A propósito también pienso ¿no? de que ustedes, de esta misma red que se arme, ¿no? de cooperativas feministas, qué importantes son cada una de esas experiencias. O sea, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo es una práctica. O sea, uno aprende haciendo, y de hecho la organización se hace en la práctica. Entonces, y ese conocimiento, compartirlo, es tremendamente importante porque venimos de espacios patriarcales, verticales, individualistas. Entonces eso no se nos puede olvidar porque es nuestro piso, de ahí venimos. Entonces el cambio parte por nosotras también y por nosotras, ¿no? De que en definitiva incorporemos, primero desnaturalicemos para que luego podamos co-construir nuevas prácticas, nuevas maneras de hacer. Y por último, comentarles también que sentimos también que el gran desafío también tiene que ver con esta búsqueda de un enfoque latinoamericano, porque hoy día hay muchas conversaciones muy interesantes, específicamente, por ejemplo, relacionadas con la gestión, que pasan no solamente por los feminismos, ¿cierto?, como que es el tema que estamos conversando hoy día, sino que también pasan, por ejemplo, por el cooperativismo, por la diversidad cultural, por los derechos culturales, y también por la sostenibilidad. Y ahí también contarle, no sé, por ejemplo, el año pasado también que conocimos la fluxonomía, por ejemplo, que también es una mirada tremendamente interesante de cómo mirar también la sostenibilidad, cómo mirar la economía, cómo mirar el valor que uno le da, ¿no? El concepto del recurso, no sé, como que también ahí hay muchos paradigmas, siento que han ido cayendo y que creo que estamos además en un súper buen pie, porque hoy día está todo pasando en Latinoamérica, así que creo que por ahí hay mucho todavía por conocer y por aprender. Pau, ¿tú quieres comentar algo? Porfi. Hola, no, yo solamente estoy escuchando, como, bueno, yo les comenté antes, tuve que ir a buscar a mi hijo, acabo de llegar, entonces netamente estoy escuchando, y ahí me suma lo que tú decías, Carito, de lo interesante del paradigma como de la abundancia, de pensarnos que somos abundantes. Creo que eso es algo que también hemos ido aprendiendo, incorporando cada vez más en nuestro quehacer. Eso. Pero bueno, la otra. No, yo terminé, por eso sí, yo creo que ahí con esa idea terminaba, por eso Pau te estaba dando, así que si quieres ahí sumar, por favor. No, nada, solamente agradecer por la invitación, porque como hablábamos hoy día un poquito con la Carito, ha sido súper significante para nosotras esta invitación, y creo que es súper poderoso, que se transforma en una herramienta súper poderosa, porque nos permite a nosotras como cuestionarnos ciertas cosas, reflexionar aún más desde la misma práctica. Entonces, se agradece un montón este tipo de instancias, así que eso por mi parte, solamente. Gracias, Paula, gracias, Caro. Muy significativo también para nosotras escucharte, escucharlas. Vemos que tenemos muchos cruces también, muchos lugares en común. Y qué importante lo que mencionabas sobre cómo se construyen estas nuevas prácticas en gestión, ¿no? Que claramente es un devenir constante, o sea, es un trabajarlo sobre la marcha. Nosotras con Prisma venimos un poco conduciéndonos por ese camino, ¿no? Como definiendo lo que somos en la medida en que la praxis nos permite ir definiéndolo. Y en la medida en que estamos dispuestas a hacerlo, en qué momento, considerando los tiempos de las compañeras, los afectos, los miedos, los deseos, los sueños,
Y eso me parece a mí que es profundamente político y feminista, y eso yo lo puedo extrapolar también a la gestión cultural específicamente, porque nosotros como Prisma somos una cooperativa que nos interesa transversalizar los feminismos en todos los espacios, ¿no? Y uno de esos espacios es la cultura, es la gestión cultural. Y claro, como el cruce ahí viene muy atingente también con la forma de hacer gestión desde el reconocerse como una cooperativa que involucra una nueva forma de asociatividad económica también, y no solo económica, también orgánica. Como tú decías, las cooperativas son otras formas de economías sociales y solidarias que contemplan una horizontalidad y una equidad de presencias de sus integrantes que es muy... que combate muy bien a las jerarquías que imponen las lógicas organizacionales patriarcales, las lógicas más empresariales, o de las instituciones que están conformadas como por estamentos de clase y de rango, en los que claramente el que está arriba tiene mucho más poder y voz que el que está abajo. Entonces nosotras queríamos también abrir el micrófono a la gente que está acá, y quería compartirles lo que salió del taller que hicimos la vez pasada. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, Cami. Sí. Que a partir de la reflexión conjunta logramos como intentar responder, porque no hay una respuesta absoluta, no hay una verdad, sino que es una construcción, y eso también lo hace mucho más desafiante. ¿Dónde está la intersección entre cooperativismo y feminismo? Y a partir de eso, reflexionar también por qué estas intersecciones son tan bondadosas para la gestión cultural. Y ahí, bueno, hay algunas como reflexiones que salieron, que cooperativa es resistencia, porque en la cooperativa cada una vale lo mismo, porque es una persona un voto, porque decían que existe una analogía entre el principio de sororidad y el principio colaborativo de la cooperativa, porque hay una repartición equitativa de los recursos, porque también resiste al modelo capitalista. Entonces, pucha, no las estoy viendo, solo veo mi pantalla, pero no sé si la Belén o la Gaby quiere como invitar a abrir los micrófonos, a leer las preguntitas que teníamos, porque se me perdió el Zoom. Bueno, nuestra intención también es escucharles, saber cómo les llega lo que hemos estado conversando. Nuestra intención era este taller se acabara a las 8, y son ya las 8, pero todavía nos falta la parte más importante, que sería conversar. Entonces, las que tengan o les que tengan que irse, bueno, lamentamos este retraso, pero a veces las cosas funcionan así, más lento de lo que pensamos. Pero las dejamos también invitadas a este ratito que viene ahora, que tiene que ver con escucharles, así que dejamos el micrófono abierto. Hay algunas preguntas ahí que la Cami planteaba mientras compartía su exposición, pero en el fondo escucharles, ¿sí? ¿Qué les pasa, qué les llega, cómo es desde su experiencia? La intención es que podamos hablar la mayor cantidad de gente posible, así que también las invitamos a que no se extiendan demasiado, sino que podamos escuchar varias voces. Así que no sé si quieren ir levantando la mano, abriendo los micrófonos, tirando las preguntas por el chat. ¿Alguien se quedó pensando en algo? No sé, Cami, si tú quieres compartir el PowerPoint con las preguntas que tenías planteadas. Hay compañeras de otros países, quizás cómo se vive desde otros lugares. Sí, son estas, ¿no? Cómo se desarrolla el trabajo en sus territorios, qué de lo que hemos mencionado pueden reconocer en sus prácticas o no, qué creen que puede, si les
hace sentido pensar un quehacer también feminista y cooperativo, o por qué les había sentido. ¿No? Hay timidez, parece. ¿Yo? Sí, Vivi. Hola, Vivi. Bienvenida. Hola. Hola. Gracias. Igual me voy a tirar al agua. Dale nomás. Con lo que me Dale nomás siento que la piscina mientras está tomo... llena. Gracias. Bueno, compartirles que participo en un grupo acá ubicado territorialmente en la zona norte de Santiago, en Recoleta, y estamos vinculadas hace ya un tiempo en el trabajo, inicialmente desde salud, pero vinculándolo mucho con la utilización y ciencia de arte colaborativo, también como una forma de cuidado mutuo y de vinculación también con otras colectivas de por acá, de esta zona, con mujeres migradas y que están resistiendo también pues, acá en esta zona. Y creo que ha sido también interesante desde lo que ustedes iban rescatando, como el poder activarnos y articularnos mucho más, especialmente desde el estallido social, porque nosotras partimos muy desde lo institucional, aun cuando es un grupo que trabaja de manera comunitaria, pero no veíamos necesariamente como un trabajo más intenso en otras colectivas de acá de la zona y también incluso de otros países que compartimos problemáticas sociales en torno a las migraciones también similares. Entonces, yo creo que ha sido como un boom en términos como de abrir las mentes, abrirnos a opciones que antes no explorábamos y también a apoyarnos más, que yo creo que eso ahora incluso lo estábamos comentando con algunas compañeras, que el desgaste que implica también sostener incluso sostener la vida aquí mismo, está difícil. Entonces, el hecho de poder apañarnos, me gusta que eso lo dicen nuestras compas más jóvenes, apañarnos, acuerparnos también he ido aprendiendo, o sea, todas esas expresiones que encuentro que son súper amorosas. También me gustó mucho lo que dijeron de la no me acuerdo si era como ética ya, eso también tiene que ver con los efectos de la pandemia, incluyendo el COVID, se me va la onda, pero era algo así como de la abundancia, paradigma de la abundancia, y lo otro que me gustó y quería tomarlo, que era algo de la ética, que no me acuerdo de los afectos, creo. Me hace sentido y gracias. Y creo que lo he sentido a pesar de la virtualidad. Siento que ha sido como una brisa en esta época. El conocer a mujeres de distintos lugares que estamos levantando también fuerzas, energías y hacer como real el trabajo en redes. Para mí ha sido casi como una forma de eso, de resistir, de sobrevivir incluso. Y yo creo que eso ha sido muy, muy nutritivo. Y pensando que también nosotras nos transformamos, hoy somos también, eh, eh, por decirlo así, como experiencias y que podemos repetirlas, replicarlas, amplificarlas y modificarlas. Y eso yo creo que ha sido muy lindo nuestra experiencia trabajando con mujeres que tienen historias, algunas desde el continente, otras más arriba, otras isleñas, etcétera, para unirnos en esas redes. No me quiero alargar más porque parece que ya me estoy yendo para otro lado, no sé para dónde, pero quería agradecer por supuesto la oportunidad de escucharlas y me resulta súper inspirador y lo voy a bajar también a mi equipa. Eso, gracias.
Gracias, Vivi. Gracias por expresar y contarnos un poquito de tu trabajo. ¿Alguien más quisiera compartir? Ya, ¿yo puedo hablar? Claro. Hola, mi nombre es Marcela. Bueno, hace 2 años partimos con un grupo de mujeres hermosas intentando armar algún tipo de colectivo. Ahora estamos intentando que ese colectivo que ya lleva esta cantidad de tiempo, quizás armarlo como fundación. Estamos en ese proceso. Se llama Hermanadas y bueno, básicamente nació de una institución de educación artística, en donde para mayo del 2018, todos saben lo que ocurrió, que fue maravilloso la ebullición ocurrida en ese momento, en las instituciones, sobre todo educacionales, que empezaron a cuestionarse también cómo estábamos aprendiendo y cómo estábamos también las mujeres posicionadas en esos espacios. Y bueno, en esta organización pequeñita, en una organización de música, me voy a reservar el nombre, aparecieron estudiantes que, por supuesto, manifestaron también su malestar, su incomodidad y las vulneraciones que se vivían adentro. Dado eso, dio también una movilización importante dentro de la organización y trabajando también situaciones que incluso tipificaban de delito entre compañeros, incluso profesores. Partimos como, bueno, yo era jefa de asunto estudiantil en esa organización, haciendo trabajo por fuera para el acompañamiento de lo que eran sus situaciones jurídicas, las que querían hacer las denuncias y por supuesto la contención. Pero más lindo de todo, en realidad se dio que le dimos el sentido al colectivo, el sentido del colectivo y la forma también de trabajar en grupo y empezar a entender que también los pesares personales son también de todas. Y eso generó también la intención de hacer una agrupación, y esta agrupación como deviene de unas características bien especiales, porque la mayoría son artistas, la mayoría de músicas, entonces empezamos a hacer una organización que hizo mucho sentido también trabajar la violencia de género, pero a través de las herramientas artísticas. No todas las mujeres son capaces, y me incluyo, de verbalizar aquellas vulneraciones que nos han pasado, pero sí desde las emociones, y qué mejor que la herramienta artística para poder comunicarla. Además que la cultura siempre se adelanta a los cambios. La cultura siempre de alguna forma es crítica, sobre todo en general el arte tiende a ser se adelanta a ser crítico a la sociedad mucho antes que incluso la sociedad despierte. Entonces creemos que es una herramienta potente. Ahora me hizo mucho sentido y esta encuentro para mí fue súper, o sea, se suma a ser sumamente inspirador también con lo que han estado haciendo, porque de alguna forma también queremos llevar estas formas de generar este colectivo hacia lugares que también nos haga sentido lo artístico, pero desde la experiencia, porque también nos pasa mucho, y por lo menos por eso también decidimos empezar a armarlo como fundación, que tanto el estudio del feminismo como también muchos espacios están muy profesionalizados. Y no está mal eso, pero el problema de ello es que de alguna forma genera una cierta jerarquía de aquel que tiene el conocimiento formal versus el que tiene solamente la experiencia. Y de alguna forma creemos que la educación parte de la educación popular, y justamente me hizo mucho sentido que ustedes trabajaran desde este conocimiento, más bien desde la experiencia, le dieran ese valor por sobre otros, porque así no dejamos de lado a aquellas personas que efectivamente, por a veces motivo, no tienen ciertos accesos a ciertos lugares, y también le damos el valor real desde lo amoroso, como bien hablaron, desde la ética de los afectos, a la experiencia desde el cuerpo como con las otras. Y eso creo que es un valor importantísimo que hay que rescatar, y creo que es justamente la forma de hacer sociedad nueva, de hacer sociedad y esta propuesta nueva. Y bueno, es lo que nosotros también creemos. Los fenómenos colectivos como las tesis, como Capucha, ¿cómo se llama? Capucha Baila, por ejemplo, son formas de expresión de las mujeres que solamente es ver su corporalidad para entender lo que hay ahí. Y creemos que justamente la cultura eso genera, las artes generan eso, que las formas distintas de expresarnos y de alguna forma volver a la esencia de lo que somos como seres humanos. Demasiado raciocinio, demasiado patriarcado nos ha generado también olvidarnos un poco
de lo que realmente tenemos que, con lo que tenemos que conectar, finalmente con las emociones, con nuestros afectos. Entonces, me encantó estar en este espacio, fue súper inspirador, tomé muchos apuntes, voy a volver a ver la instancia y lo voy a compartir, por supuesto, con mis compañeras. Así que les agradezco la apertura, la intención de expandirse también, porque uno elige estar en este camino de compartir todas estas experiencias con las compañeras, pero también eso significa una elección de incomodidad, porque es tiempo, es trabajo, a veces no están, digamos, en muchas ocasiones sentimos a veces que no están retribuidos en términos de lo que esperamos, cuesta, es tiempo, pero bueno, qué bueno y qué lindo estar acá y qué inspirador también, cuando uno a veces está un poco desmotivada, estos espacios hacen que uno diga, sí, estamos por buen camino, tenemos que seguir intentando, así que gracias. Gracias, Marcela. Sí, muy cierto lo que dice, sobre todo en este contexto en el que venimos enfrentando uno de los mayores riesgos, yo creo, de los últimos años en términos de elecciones, ¿no? Pero bueno, pase lo que pase, nosotras seguiremos construyendo la resistencia desde los cuidados, de la ética de los afectos, desde el respeto, y desde, como bien dices tú, la valoración y el reconocimiento de la diversidad de experiencias que nos componen. Yo creo que ya estamos en la hora, no sé si alguien quisiera comentar algo. Chiques. Chicas, Víctor. perdón que me meta aquí entre medio. Les Dale quería dar las nomás. gracias por abrir el espacio a un hombre dentro de tantas mujeres acá, espacio feminista. Si bien, como ustedes deben saber ya, porque Belén lo dijo al principio, yo pertenezco a Hombres Tejedores, que trabajamos en pro de la igualdad, de la equidad, contra el machismo, en pro de la deconstrucción masculina también. Y bueno, muchos temas que ustedes también deben conocer. De todas formas, soy un súper externo acá, entonces que me quedarán su corazón en la puerta a alguien como yo acá es genial. Y bueno, yo vine con muy nulas expectativas porque no sabía lo que me iba a enfrentar acá, y lo encontré en un espacio súper entretenido, donde pude aprender muchas cosas, o por lo menos abrir ventanas a muchos temas que yo, que yo desconocía hasta este momento, y sigo desconociendo porque no he estudiado. Y especialmente ahora que es un momento súper importante para mí, como Belén ya sabe, yo estoy intentando estudiar género ahora y masculinidades. Entonces, un súper bienvenido cachetazo en la cara, por así decirlo, para despertar con muchas cosas que probablemente yo no esté al tanto por no ser mujer, como ustedes, por ejemplo. Y en, en algún momento me dio no mucha, pero un poco de risa, porque cambiaba mucho el tema de cuando decían nosotras y decían nosotros, si como, no sé si decirles que tengan cuidado con eso,